plató de Córdoba TV, a José Carlos Gómez Villamandos. José Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Y enhorabuena. Gracias. Ya el rector electo, ¿verdad? Designado, aún no proclamado. Estamos un poco en esta etapa, ¿no?, complicada. Me comentaba a micro cerrado antes de entrar en el directo, en el que ya se está pues poniendo esas bases, trabajando mucho, pero todavía en tierra de nadie, ¿no? Sí, ahora mismo estamos, eso, como tú bien has dicho, pendientes del nombramiento por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y durante estas semanas pues de muchísimo trabajo de coordinación, de ponernos de acuerdo en todos los detalles posibles hasta que el próximo día 10 o el día 11 pues ya podamos realmente pues afrontar las tareas de gobierno, ¿no? Y no perder tiempo, sino desde ese día ya poder acometer cosas de una forma decidida. Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, también tiene pues, su poder ese premio extraordinario de licenciatura, doctor en veterinaria, coordinador académico del Campus de Excelencia de Agroalimentación del CIA 3, y hasta aquel 22 de enero, que parece que se nos queda ya muy lejano en el tiempo, aunque no tanto, y desde el año 2006 vicerrector de posgrado y formación continua, cargo del que dimitía para aspirar a ser rector en estas elecciones del 13 de mayo. Como decimos, aunque hasta la toma de posesión pues no podemos hablar de rector sin más, sí que es cierto que ya está en marcha toda esa maquinaria y ya hemos terminado con una campaña en la que, bueno, el concepto quizá o la impresión que nos hemos llevado todos, y creo que así también se ha vivido desde los propios candidatos, ha sido intensidad absoluta. Intensidad absoluta. Yo no recuerdo unas elecciones a rector en nuestra universidad con tanta intensidad y tan larga en el tiempo, ¿no? Porque hay verdad que en los años 80, a principios de los 90, pues las elecciones, cuando eran por elección en claustro, la que elegían, no toda la comunidad universitaria, pues eran muy intensas también, pero de luego los tiempos eran otros, ¿no? Prácticamente 5 meses de una campaña muy intensa, que también ha tenido la gran ventaja de que nos hemos dado a conocer a ambos candidatos y sobre todo que hemos conocido todavía mejor nuestra universidad, ¿no? Una candidatura que era presentada de manera telemática el 21 de abril, continuada por una campaña electoral que arrancaba el 29 del mismo mes, día en el que conocíamos ya a ese equipo con el que concurría a las elecciones, la web de su candidatura y un programa de gobierno compuesto por 67 compromisos traducidos en acciones concretas y grupos de 15 medidas en las que se agrupaban las principales acciones, ¿no? Vemos ahí con esa cuantificación, esa necesidad de hablar con iniciativas muy concretas y materializar, ¿no?, todas esas buenas intenciones y buenas voluntades, ¿no?, con respecto al futuro de la UCO, ¿no? Exactamente, yo creo que es fundamental ahora mismo no que entremos en esos terrenos comunes y en esos discursos vagos, sino que vayamos a acciones concretas, medidas muy concretas, que sean de verdad, y creo que eso en parte, pues a eso se debe en gran parte, ¿no?, el éxito de la candidatura, pues que lleguemos a convencer de que conocemos la universidad, que tenemos medidas concretas, tenemos ideas de cómo tienen que hacerse las cosas y lo que necesitamos es la confianza para hacerlas. Bueno, pues eso ya lo tenemos también y es lo que queremos hacer. Creo que era fundamental llegar al nivel de detalle que creo que es lo que ahora mismo exige la universidad, pero yo creo que la sociedad en general, ¿no? Nos exige a las personas que tenemos responsabilidades pues que vayamos al detalle, a la singularidad y con medidas muy concretas que den respuesta real a los problemas en el menor tiempo posible. Capacidad y compromiso para progresar juntos, la universidad que queremos. Este era el eslogan, el lema de la campaña. Con esta última parte se clausuraba ese vídeo promocional. Le pregunto, José Carlos, ¿cómo se encara este momento también a nivel incluso, bueno, personal, porque entendemos que todo este tiempo ha sido tremendamente complicado e intenso, como decíamos antes, y difícil de compatibilizar con sus otras responsabilidades y también con el resto de los ámbitos de su vida, ¿no? Y ahora empieza lo peor. Ahora empieza lo peor. Yo no, cuando dicen ahora empieza lo malo, no, yo creo que ahora empieza lo bueno, es decir, lo bueno, porque ahora lo que nos toca es trabajar y trabajar, que es lo que sabemos hacer. Y lo que hemos hecho hasta ahora es la parte quizás menos universitaria, claro, ¿no? Es decir, más política en el sentido de un proceso electoral. Y ahora es trabajar, organizarnos lo mejor posible y desde luego lo que tú antes has comentado, ¿no? Es decir, intentar encajar, bueno, pues las distintas facetas que tiene una persona, pues encajarla con ese trabajo y ese compromiso que hemos adquirido todos los miembros del equipo con la comunidad universitaria, ¿no? Evidentemente la parte docente e investigadora serán las que más se resientan.
hay una serie de compromisos que tengo que terminar de aquí al mes de julio, como muy tarde, y luego la parte familiar y la parte personal, encajarla para que desde luego sea la menos perjudicada en todo este proceso, ¿no? 2.984 votos frente a los 1.564 que recibía el otro aspirante, Manuel Torres, que en una entrevista muy reciente concedida a Cordópolis reconocía el distanciamiento con los alumnos en su último año como vicerrector, pero también planteaba el papel que en su contra pues han podido jugar calificativos como continuista, fiel a la Junta de Andalucía, incluso bueno, pues se ha hablado de imputación, no por parte evidentemente de la otra candidatura, sino por parte de algunas voces que se han alzado en este sentido. Él mismo también podía advertir quizá falta de agresividad a la hora de transmitir el lenguaje e incluso ha hecho alusión a pertenecer él a un área con centros pues más pequeños, de menor dimensión. ¿Cuánto ha podido pesar estos condicionantes, esta asimilación de Manuel Torres, sobre todo como heredero del sistema? Y por otro lado, pues cuánto hay de voto de castigo, que es algo en lo que él hace mucho hincapié en estos días. Bueno, yo creo que eso, cada uno cuando termina un proceso de estos tiene que hacer, lo primero tiene que hacer uno es autocrítica, es la única forma de poder mejorar, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que tanto uno como otro llevábamos miembros de todos los centros de la universidad, estaban todos representados, de hecho el centro con más peso en la universidad, por tener mayor carga de profesorado, él llevaba bastante vicerrectorado de ese centro, y es una situación al final yo creo que de generar esa confianza, ¿no? Y hemos sido capaces de generarla, nosotros por nuestra parte, y sobre todo quizás también, bueno, pues la trayectoria personal de cada uno. Somos una comunidad universitaria muy pequeña, donde todos nos conocemos, y eso pues quieras que no influye, ¿no? También ha habido un elemento que yo creo que ha sido, que a todos nos ha pillado un poco, es la primera vez que tenemos unas elecciones con redes sociales, y esas elecciones con redes sociales, donde sobre todo llegando a los estudiantes, pues yo creo que ahí, bueno, pues se ha jugado un papel importante, ¿no? en ese tema, y ahí tengo que decir, bueno, pues que por nuestra parte hemos hecho un esfuerzo importante en aproximarnos a ellos, y creo que le hemos transmitido esa serenidad. Yo creo que los estudiantes nos estaban pidiendo muchísima serenidad, nos estaban pidiendo ese compromiso, y en alguna ocasión lo he dicho, he visto a veces muchísimo más sentido común en algunos grupos de estudiantes, los colectivos de estudiantes, que en algunas personas pues con más edad dentro de la propia comunidad universitaria, ¿no? Querían escuchar antes de decidir, ¿no? Y eso ha sido importante, yo creo que eso ha sido clave en todo este proceso. El propio Manuel Torres, en cualquier caso, admitía que la universidad resulta vencedora por el trabajo realizado por parte de las dos candidaturas y sobre todo por el índice de participación, especialmente en ese sector D, en el alumnado. No sucedía desde luego lo mismo en los comicios del 9 de abril, con apenas un 7% de participación, y bueno, nos resulta curioso, nos lleva a la reflexión, sobre todo además por la cercanía de ambos comicios, pues esa llamada de atención, ¿no? Alguna ocasión, tanto Manuel Torres como usted han hablado de resituar al claustro en el mapa de la Universidad de Córdoba y con ello pues a la representación estudiantil, ¿no? ¿Sigue siendo esta nuestra asignatura pendiente? Sí, sigue siéndolo. La representación estudiantil en el sistema universitario en general y en la Universidad de Córdoba en particular, yo creo que tenemos que darle una importante pensada, tenemos que conseguir que los representantes estudiantiles se sientan arropados por los subrepresentados, por el resto de los estudiantes, y además eso nos tiene que ayudar para que el equipo de dirección de la universidad llegue muchísimo más fácil a toda la comunidad universitaria, en este caso a los estudiantes. Ahí tenemos que buscar estrategias nuevas y tenemos que sobre todo estar muchísimo más cerca del problema diario y cotidiano de los estudiantes. Y ahí es fundamental, ¿no? Ese papel de los consejos de estudiantes, de la representación estudiantil, evitando además que lleguemos a situaciones de profesionalización, entre comillas, de algunos temas de representación estudiantil, de algunos puestos de representación estudiantil. Tiene que ser algo muy dinámico, tiene que ser algo muy fresco, y ahí desde luego nuestro compromiso no solamente se mantiene, sino que de hecho la primera reunión que tome después del día 10, en el cual se producirá, si se cumplen las expectativas, mi nombramiento, la primera reunión es con el Consejo de Estudiantes, ¿no? Con el objeto, bueno, pues de empezar a trabajar en todos esos compromisos. Algunas voces opinan que la campaña se ha politizado, aunque entendemos que se referían más bien a partidización, porque evidentemente estamos en política de universidad. No sé si está de acuerdo, si cree que determinadas siglas partidarias han tenido demasiado peso o desde determinados medios se ha hecho demasiado hincapié en este sentido.
Bueno, se ha politizado yo creo que en el sentido de que hemos copiado a lo mejor, o hemos llegado un poco a mimetizar algunos procedimientos de la política, ¿no? Otros ámbitos políticos. En cualquier caso, yo desde el principio lo dije el 22 de enero y además creo que es como debe ser. La universidad debe ser independiente desde el punto de vista político y en eso vamos a seguir manteniéndonos. En la candidatura, las personas que acompañaban a esta candidatura eran de lo más plural, del amplio espectro político, y lo que sí teníamos todos en común era un modelo de universidad, un proyecto de universidad, y era donde todos nos sentíamos identificados, ¿no? Independientemente luego de las inquietudes políticas de cada uno y de lo que cada uno vote. Una campaña, como decimos, que bueno, pues se ha resuelto con esa deportividad, con ese retomar el trabajo. De hecho, ya han tenido ocasión de hablar Manuel Torres y usted. Y bueno, también hablaremos después de esos encuentros con el rector en funciones, pero en la que no han faltado las polémicas de todo tipo. Y es que el debate se ha ido acalorando con aspectos como pues esas críticas, ¿no?, que recibía el Consejo de Estudiantes de Filosofía y Letras. Le pregunto pues qué opinión le merecen esos ataques de los que se han sentido víctimas tras el famoso decálogo de apoyo a su candidatura, del que se eliminaban posteriormente toda mención al Consejo de Estudiantes, pero que había sido ya respaldado unánimemente por el Pleno Estudiantil del Centro, y a partir de ahí pues la reflexión, si debe o no debe decantarse un Consejo de Estudiantes por uno u otro candidato. Mi opinión personal, yo creo que no podemos pedir representación estudiantil, no podemos pedir compromiso a los estudiantes y luego intentar ponerle una mordaza. Esas son las cosas que no hay que hacer. Yo entiendo que los estudiantes, en este caso de Filosofía y Letras, tuvieron un pleno en el cual estaban no solamente los miembros del Consejo de Estudiantes, sino todos los delegados. Unánimemente tomaron una decisión y esa decisión, en un área a la transparencia y a un buen hacer democrático, pues lo hicieron público. Ese actuar no ha sido igual en todos los consejos de estudiantes. Yo creo que todo lo que sea transparencia, democracia y sobre todo escuchar la voz de los estudiantes es siempre bueno. En ese sentido, desde luego, yo ahí, aparte de un agradecimiento personal por su apoyo, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que los estudiantes puedan hablar. No son órganos colegiados como tal, donde son unos elementos propios de la estructura universitaria, sino que hay representación estudiantil. Y esa representación estudiantil, como antes te decía, no se puede amordazar en ningún momento. Creo que ya estaríamos haciendo un flaco favor a la universidad si en algún momento llegamos a tomar medidas de este tipo. Frases, expresiones como una universidad para todos y con todos, las hemos escuchado reiteradamente a lo largo de esta campaña por parte de su candidatura. Entendemos que nos referimos a ese alumnado, también al PAS, al personal docente e investigador. ¿Qué encaje puede tener en este nuevo rumbo de la universidad movimientos como la plataforma Ucópolis, que ha hecho público ese inventario de propuestas concretas que podrían también pues enriquecer esta nueva legislatura? Evidentemente cualquier grupo de personas, cualquier persona a nivel individual, pero cualquier grupo de personas que se agrupen y que hagan una propuesta tienen que ser oídas. Yo creo que es fundamental para nosotros escuchar a todos. Algo que que he vuelto a ratificar durante este proceso electoral es que en la esquina más recóndita de la universidad te encuentras una idea genial y una solución a un problema. Y entonces cualquier idea, cualquier proyecto tiene que ser escuchado, tiene que ser atendido, y además no solamente tiene que serlo y una manifestación, sino que está en nuestro programa y algo que queremos hacer, crear unas vías de comunicación en las dos direcciones, del equipo de dirección a la comunidad universitaria y viceversa, con el objeto de recabar pues cualquier proyecto que haga. En este caso Ucópolis, pues perfecto, cualquier sugerencia que haga y que estudiaremos e intentaremos encajar siempre en las medidas, siempre que veamos que, bueno, pues que se pueden encajar y que atienden a ese bien general que es lo que queremos hacer. De hecho, hay muchas de las medidas que ellos proponen que ya estaban incluidas o en las que compartimos con algunos matices, pues algunas de ellas, ¿no? Y entonces creo que desde luego no se le puede dar la espalda a ninguna propuesta que venga de donde venga.
Tras la asistencia de más de 6.600 universitarios, entre profesores, alumnos y personal de Administración y Servicios, un 11,98% más de voto, pues vale este inicio de esta nueva etapa con usted como rector al mando. Ha comentado en alguna ocasión que es momento de hablar de futuro y no de pasado, pero bueno, siempre es interesante, ¿verdad?, reflexionar acerca de estos resultados, como decimos, ese apoyo mayoritario que se ha producido en todos los sectores, salvo en el sector C. También ha habido un gran apoyo en positivo, pero ha sido pues el único sector, el único ámbito en el cual José Carlos Gómez Villamandos no se ha alzado con esa mayoría. Cierto. Bien, hay varios factores. Hay dos que, bueno, uno, en esa autocrítica, antes decía, posiblemente no hemos sabido transmitir suficientemente todas las medidas que queríamos aplicar para el personal de Administración y Servicios. Hemos intentado además que nuestro programa sea muy equilibrado, porque entendemos que debe ser así, tanto en las medidas del personal docente investigador como del personal de Administración y Servicios. Son dos elementos que tienen que estar de la mano para que la universidad funcione, y si no hay esa coordinación, de luego la casa no anda. Entonces, bueno, posiblemente no hemos sido capaces de transmitir suficientemente todo el proyecto, ¿no? Y luego también es verdad que ha habido una serie de compromisos que nos han pedido alguna representación sindical, alguna fuerza sindical, que no hemos podido asumir porque entendíamos que era ser una dejación de obligaciones en un proceso electoral. Creíamos que era un ejercicio de responsabilidad no poder asumir una serie de acuerdos que ellos pretendían o de compromisos que ellos pretendían que tuviéramos, pero que nosotros entendíamos que era más de un proceso de negociación una vez que se gobierna que no en un compromiso electoral, ¿no? Yo creo que también eso debe haber influido de alguna forma en ese resultado, que por otro lado, bueno, es verdad que hemos quedado por debajo, pero no estoy descontento con él. Muy bien, como decíamos, tampoco es negativo, pero bueno, nos parecía un punto sobre el que reflexionar. Y por hacer alusión una última vez a la candidatura de Manuel Torres, ¿qué cree que sería pues, merecedor? ¿Qué aspecto podría ser rescatado de ese programa, se podría integrar y podría pues, también contribuir a este nuevo rumbo que queremos dar a la UCO? Hombre, la gran ventaja que tenemos en la universidad es que una vez que pasan los procesos electorales todos volvemos a ser compañeros. Y sobre todo personas que hemos sido compañeras durante muchos años en distintos equipos de gobierno y que además con algunas pues, nos unen pues, lazos de amistad, ¿no? En este sentido, pues seguir colaborando y desde luego, igual que hablamos antes con UCOPOLI, pues las puertas siempre abiertas y los oídos atentos a cualquier sugerencia que puedan hacer y cualquier cosa que puedan aportar, ¿no? Entendiendo que todo lo que vamos buscando, siempre lo hemos buscado, ¿no? Pero ahora ya es todos juntos pues buscar el bien de la universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, abierto a cualquier tipo de colaboración. Por suerte, nosotros no funcionamos con otros parámetros, ¿no? Que se funcionan en otros ámbitos políticos, ¿no? Aquí el ámbito no es político en sí, sino un ámbito de compañeros que cada uno quiere pues, defender un proyecto de universidad diferente. Como comentábamos también hace unos minutos, afirmó en su día que no esperaría el primer día como rector, que se sentaría justo después de las elecciones con el actual rector en funciones, con José Manuel Roldán Nogueras, para estudiar los diferentes aspectos en los que empezar a trabajar. Sabemos que son muchísimos los frentes abiertos y que, por desgracia, en televisión el tiempo es muy poquito, pero al menos sí nos gustaría conocer cuáles son esas primeras líneas de actuación o esos espacios en los que es más urgente la intervención en este momento. Pues mira, ahora mismo una de las cosas que han quedado en tránsito ha sido todo el tema de la dotación de plazas de profesorado. Se había hecho un estudio previo por parte del actual equipo, en el cual, bueno, pues nosotros vamos a retomar, lo he estado viendo con el rector, vamos a retomarlo, vamos a intentar completarlo, darle evidentemente el giro estratégico que nosotros en nuestra candidatura hemos preconizado. Y ha sido prácticamente el elemento crucial, ¿no? Luego, aparte, bueno, pues ya de unas cosas más de tema doméstico interno, de organización y de alguna cosa más, ¿no? Pero ahora mismo fundamentalmente ha sido el tema de personal lo que más nos ha ocupado.
Ilusión, sentido común, inteligencia y un programa que combine la viabilidad con la ambición. ¿Cómo se afronta? Porque, como decimos, el tiempo es oro y no se detiene un momento. La ya inminente negociación del modelo de financiación universitario andaluz con la Junta y la reclamación de esa deuda que todavía tiene la Administración autonómica con la UCO de 30 millones de euros. Ese va a ser casi pues, el gran primer episodio, ¿no? Totalmente. Yo estoy convencido de la buena voluntad de la Junta, y lo que hace falta ahora mismo es que esa buena voluntad pues se transforme en hecho, ¿no? Hay que pues negociar y seguir reclamando esa deuda, no solamente una deuda con la Universidad de Córdoba, una deuda con todo el sistema, y evidentemente habrá que llegar a una serie de acuerdos y bueno, en ese momento pues también pues con el resto de los rectores pues reclamar ese pago de la deuda y en la medida de lo posible pues afianzar unos pagos, ¿no? También es importante pues el mantenimiento de los pagos corrientes que se hacen, las transferencias corrientes que se hacen a las universidades, donde va entre otras cosas las nóminas, para que se puedan seguir afrontando las nóminas, que se hagan en tiempo, como hasta ahora se han venido haciendo, y en el nuevo modelo pues defender claramente los intereses de nuestra universidad. Es decir, nuestro peso en el sistema ahora mismo está condicionado al número de créditos matriculados, prácticamente, aunque no sea así, el número de alumnos, y lo que hay que intentar es que entren otros parámetros de valoración, ¿no? No solamente sean criterios de cantidad, sino criterios de calidad y de eficacia en la gestión los que también se ponderen a la hora del modelo de financiación, ¿no? Creo que eso es fundamental y espero conseguir pues otros rectores aliados en esta andadura para que intentemos negociar de esta forma el proceso, ¿no? Hemos conocido algunas medidas mucho más concretas en las últimas semanas, la creación de ese vicerrectorado de transferencia, ese apoyo que necesitan, la apuesta por la investigación y la docencia como pilares de ese renovado modelo de gobierno universitario, coherente, honesto, transparente, que trabaje, como decíamos, con todos y para todos. Y por otro lado, pues ese plan de captación de talento y el plan plurianual de infraestructuras, ¿no? Parece ser que aquí hemos visto los principales escollos, ¿no? Al menos las mayores urgencias por empezar, ¿no? Por algún sitio, esta renovación que necesita la institución. El tema de captación de talento y retención del talento es ahora mismo lo crucial para la institución. Tenemos una comunidad universitaria, yo no digo envejecida, digo con muchos años, ¿eh? El relevo generacional. El relevo generacional es fundamental. No podemos desperdiciar personas que tienen una gran capacidad, una gran valía, que lo han demostrado, que se nos vayan ahora. Y tenemos que establecer ese plan de captación de talento. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que antes te comentaba, el tema de las nuevas dotaciones de plazas, tenemos que encardinarlo dentro de esa captación de talento y luego, evidentemente, también establecer una convocatoria propia por parte de la Universidad de Córdoba en la cual intentemos afianzar a esas personas dentro de nuestra estructura y ganar tiempo al tiempo hasta que la situación cambie, la tasa de reposición desaparezca o por lo menos se flexibilice y hacerlo de una forma secuencial, ¿no? Un profesor universitario no se improvisa, necesitamos tiempo para formarlo y tenemos ya gente muy formada que pueden hacer muy bien ese relevo, ¿no? Entonces vamos a intentar mantenerlos dentro de la estructura universitaria. Y en cuanto a la infraestructura, es fundamental, no es la gran infraestructura, sino esa pequeña infraestructura, el detalle. Ahora mismo necesitamos pues que nuestros laboratorios, nuestras bibliotecas, nuestras aulas estén acondicionadas para que se dé una buena docencia, tanto teórica como práctica, y que no se deje de dar una práctica porque falta el elemento básico. Para eso vamos a poner en marcha un plan plurianual de infraestructura y además de aquí a final de año está previsto que se retome el 10% de presupuesto que los departamentos perdieron con respecto al año anterior. Y eso pues nos puede facilitar ya afrontar el 2015 con una mayor solvencia. Uno de los grandes desafíos, sin duda, es esa autofinanciación de la universidad, compleja en un territorio como el nuestro, pues mayoritariamente ocupado por pymes, micropymes, donde no hay grandes o muchas grandes empresas y, por otra parte, pues esa optimización de recursos en una coyuntura como la actual, ¿no? En esta crisis oficialmente inaugurada en 2008, pero que lleva mucho tiempo, largo tiempo fraguándose. Nos preguntamos qué margen de maniobra, qué flexibilidad pueden tener las instituciones universitarias y concretamente la nuestra, no solo con las directrices que nos llegan de Europa, las impuestas por el Gobierno central, sino también por las que directamente recibimos de la Administración autonómica. Ahí la clave es el vicerrectorado de transferencia. Ahí era una apuesta decidida
Si dejamos unida investigación y transferencia, transferencia al final es absorbida totalmente por la investigación, sobre todo en una universidad como la nuestra, con esa trayectoria tan fuerte en investigación. Entonces, por eso hemos decidido separar los vicerrectorados y ahí hay una apuesta de búsqueda de financiación, no ya solo en nuestro entorno. Creo que tenemos que salir del entorno, tenemos que salir de Andalucía, tenemos que salir incluso de España, me atrevería a decir. Hay muchos proyectos internacionales, no solamente europeos, a los que se puede ir, a los que tenemos que concurrir y buscar socios pues donde haga falta, ¿no? Una dimensión distinta, no es un camino fácil, es un camino que empezamos, que posiblemente los frutos no los veamos en estos 4 años, pero sí habremos sentado las bases para que esto pues vaya avanzando, ¿no? Yo creo que esa es la línea fundamental y apoyarlo muchísimo en los campus de excelencia, en el campus de excelencia agroalimentario. Creo que se ha conseguido una buena imagen de marca y ahora hay que llenar esa imagen de marca pues de proyectos como pueden ser los de transferencia. Quiere dar tiempo y medios suficientes a todos los sectores del ámbito universitario para que se genere confianza, dignidad en las condiciones laborales, motivación y expectativas de futuro. Nos preguntamos dónde empiezan a producirse las fisuras para que ese estado de ánimo esté tan sumamente bajo, sea tan precario, y por otro lado, si esto no está conectado también con la relación que tiene la comunidad universitaria con el resto de la ciudadanía. Quizá no sea tal ese aislamiento, pero desde fuera sí se percibe así. Hombre, uno de los problemas, el ambiente, ¿no? Esa pérdida de motivación que hay dentro de la comunidad universitaria, en parte, es decir, una parte propia, por un lado, pero también hay, evidentemente, una influencia social importante, ¿no? Porque el que más, el que menos, pues tiene un amigo, un familiar, pues está en una situación muy complicada, ¿no? Cuando él mismo no la sufre, porque en algunos casos miembros de la comunidad universitaria pues también están sufriendo unas situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, si a eso le unimos pues una sensación de falta de protección de la comunidad universitaria hacia sus miembros, ¿no? De la estructura hacia sus miembros, una falta no solamente de protección, sino muchas veces de confianza, ¿no? Excesos de control que no llevan a un mejor trabajo ni a un mejor rendimiento, ¿no? Sino a una situación demasiado reglamentista, pues yo creo que todo eso lleva pues, a esa situación de desánimo. Si además a las personas se les pide unos resultados y no se le dan los medios necesarios para cumplirlos, evidentemente entramos en una situación cada vez peor. Por eso es fundamental dar esos medios que antes os comentaba, para que tanto el personal de administración y servicios como el profesorado y evidentemente los estudiantes puedan realizar su trabajo dignamente, ¿no? Y los estudiantes puedan estudiar dignamente y tengan su sala de lectura en los periodos que sea conveniente, y que el profesorado tenga los medios y que el personal de administración y servicios pues tenga también esos medios para poder hacer ese trabajo. Si además de eso le damos tiempo, que yo creo que es fundamental dar tiempo a las personas, ¿no? No es cuestión de estar mucho tiempo, estar muchas horas en el puesto de trabajo, hay que estar las que marca la ley, evidentemente, pero eso se puede hacer de otra forma y hay que flexibilizar algunas medidas, ¿no? Pues yo creo que de esa forma podemos generar confianza y sobre todo que se sientan protegidos. Yo creo que es fundamental que la comunidad universitaria se sienta protegido por la propia estructura y por sus propios dirigentes. Yo creo que es fundamental eso y eso es algo que nos tenemos que poner a hacerlo ya. Y además en un año se tiene que notar. Como mucho en un año se tiene que notar, tiene que haber otra percepción. Sí, en una entrevista reciente le hablaban de las perspectivas de cara a 2018 y usted corregía y decía, bueno, de cara a 2015, ¿no? Vamos a intentar ser lo más concretos posibles, sí. Volvemos a esa necesidad, ¿no? De ver resultados, de ver ese avance progresivo y en un sentido pues positivo. Hemos hablado hasta ahora de los déficits, también podemos hablar de líneas ya activas en el funcionamiento de la universidad, como la reorganización y bueno, pues la centralización en diferentes centros y departamentos de la UCO. ¿Qué más aspectos deben mantenerse o es importante que se conserven dentro de un periodo de cambio que siempre implica, pues bueno, decía, mejor transición que revolución, pero siempre implica modificaciones, sí. ¿no? Hombre, ahora mismo hay una serie de proyectos que son proyectos estrella de la Universidad de Córdoba y que tenemos que seguir apostando. Está el CEIA3, está el IBIVIC, está toda la gran proyección que desde Humanidades, de la Facultad de Filosofía y Letras, se está haciendo hacia la sociedad cordobesa y hacia la provincia de Córdoba, ¿no? Con distintos programas. Todo eso se tiene que seguir organizando, se tiene que seguir apoyando. Y lo que es importante, creo yo, ahora mismo es que necesitamos un proceso de reestructuración interno y de coordinación, sobre todo de coordinación. Hay algunos terrenos, algunas áreas que son tocadas por varios y eso crea algún que otro problema, y algunas áreas que inexplicablemente no los toca nadie y son agujeros negros, ¿no? Eso necesitamos modificarlo, necesitamos que haya una muchísima mejor coordinación
Y también necesitamos, y eso va a llevar, bueno, pues nuestra propia estructura de equipo de gobierno va buscando eso, ¿no? Es decir, por debajo de los vicerrectores va a haber una serie de segundos niveles que se van a dedicar precisamente a coordinar estructuras que son colindantes y que haya solo una persona, ¿no? Y que no haya varias opinando sobre lo mismo, que siempre pues puede crear disfunciones, ¿no? La estructura de centro y departamento, la de departamento es una estructura que tenemos que es un poco frágil actualmente. Vamos a ver si sale una normativa estatal que nos oriente hacia algo diferente, y la estructura de centro yo creo que se debe mantener en la universidad. Es fundamental la actual estructura de centros que se mantenga. Creo que es nuestra mejor carta de presentación y que las fusiones que se han hecho ya se han hecho y que lo que tenemos ahora mismo no deberíamos tocarlo a menos que sea por imperativo legal. Porque ya te digo, porque creo que es lo que nos da una proyección hacia afuera importante y nos identifica en muchos ámbitos, ¿no? Cuando se habla de determinada escuela o de determinada facultad, todo el mundo sabe lo que hay detrás. Si hacemos juegos ahora y experimentos, lo mismo estamos perdiendo un valor añadido importante. Bueno, pues de estos y otros muchos temas seguiremos oyendo hablar, espero, en las próximas semanas, en los próximos meses, y la verdad nos encantaría volver a tener la oportunidad de hablar con usted una vez que se haya producido ya, como decíamos, ese acto oficial. Seguiremos muy de cerca la evolución, el desarrollo, el crecimiento de la Universidad de Córdoba en esta entrada, en una nueva etapa, y bueno, ya le emplazamos aquí en directo, le pedimos el compromiso de tener ocasión en breve para pues retomar esta agradable conversación, esta entrevista, y conocer más detenidamente cómo se van poniendo en práctica todos esos proyectos y esas iniciativas de su programa. Pues nada, tenéis mi compromiso y muchísimas gracias.